En la filosofía muy guatemalteca se dice que aquel que ama tarde o temprano sufrirá. Pero también se cree que sufrir por aquello que se ama no es sufrir, sino entregar más amor. Y verdaderamente, de alguna manera, cuando sufrimos por lo querido, queda la profunda satisfacción de haber hecho algo por el ser que se ama. Así nos pasa cuando nosotros estamos frente a aquellas personas que están de duelo. Les decimos, le queda la satisfacción que usted hizo todo lo posible, sufrió con él, le ayudó, le extendió la mano, hizo todo lo necesario para que los últimos días de su vida fueran los mejores. Aún así, aquella persona sufrió y está sufriendo por la partida de un ser querido. Y es que realmente, casi que en todo, debemos sufrir. La vida nos presenta innumerable cantidad de cuadros en los que sufrimos, padecemos. Y en el padecimiento, lastimosamente, a veces no encontramos el sentido real debido a los padecimientos. Pero, ¿y en el Evangelio? En la iglesia del Señor Jesús, no podemos eliminar, quitar o abstraernos de los sufrimientos que son normales. A veces encontramos sufrimientos porque tomamos decisiones o realizamos acciones incorrectas que necesariamente conllevarán algo de sufrimiento. No obstante, también a veces tenemos padecimientos por causa de profesar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si bien en Guatemala no tenemos persecución como existe en otros países, la realidad es que muchas veces nos toca que sufrir como creyentes. Recuerdo cuando era joven, en cierta oportunidad pedí trabajo a un lugar. El conflicto es que mi hermano mayor tenía una relación de trabajo al lugar donde yo estaba pidiendo trabajo. Y me dijeron que no se podía. Pero no era tanto por mi hermano mayor, sino porque en mi familia tuve un hermano que había tenido problemas con la ley. Y entonces eso me hizo a mí ser una persona no capaz de poder entrar al lugar donde yo estaba buscando trabajo. Sufrimos por la familia, sufrimos por los papás o por los hijos o por el cónyuge. Siempre sufrimos. Todos de ello encontramos eso. Hay sufrimiento en todos los lugares donde nosotros vivimos. Y también por la iglesia estoy insistiendo por el Evangelio. No obstante, hay muchas personas que cuando alguien los agravia por ser cristiano evangélico, se enojan, se molestan, se sienten mal e inclusive reaccionan mal. Pero la Biblia nos enseña que debemos adorar a Dios, bendecir a Dios cuando sufrimos por el Evangelio. Y con esa idea en mi mente, pienso en 1 Pedro capítulo 5, verso 16, que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vea qué interesante. Porque cuando a nosotros nos tratan mal las personas por ser cristianos, por ser verdaderamente cristianos, si sufrimos como cristianos, no un sufrimiento porque la vida está difícil, porque hay carestía de la vida, porque a veces no encontramos trabajo, no, sino más bien sufrir por causa del Evangelio, por causa de Cristo, sufrir porque somos hijos de Dios y hay personas que se empeñan en lastimarnos por ser hijos de Dios. Recuerdo en cierta oportunidad mi amigo estaba buscando empleo y cuando él hizo ver que era cristiano, le dijeron: lastimosamente aquí no estamos contratando cristianos. Y él se sintió realmente triste, angustiado, porque ahora la fe se había convertido en algo que le había causado estorbo. Pero este versículo: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No debe causar vergüenza padecer por nuestro Señor Jesucristo, padecer por el Evangelio. No debe causarnos ningún tipo de tristeza, lamento, angustia, sino por el contrario, dice:
glorifique a Dios por ello. ¿Por qué ello? Por sufrir como cristiano. Y es que debemos de estar dichosos, felices, por ser participantes de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Jesucristo vino a traer la verdad, a acercar la verdad a esta tierra, a implantar el reino de los cielos en esta tierra. ¿Y qué sucedió? Jesucristo fue rechazado, fue vituperado e inclusive muerto en la cruz por causa de traer las buenas noticias, el mensaje de Dios a la tierra. Nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo cuando sufrimos, cuando somos vituperados, cuando somos lastimados e incluso muertos por causa del Evangelio. No por haber pensado mal, por haber dado un mal testimonio, por habernos metido a hablar lo que no debemos, sino cuando lo hacemos como hijos de Dios. Esa misma epístola, en el capítulo 4, versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted debe sentirse gozoso porque en usted se muestran, se manifiestan esa identidad de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe ser porque cuando Él se revele, cuando Él se muestre, cuando Él venga a la tierra por nosotros, entonces nosotros nos debemos de gozar con alegría en esa manifestación. ¿Y por qué nos vamos a gozar con alegría en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? Porque efectivamente veremos la gloria de Dios. Ahora note lo que dice también el verso 14, estoy en la misma cita de 1 Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Vea qué magnífico versículo. Cuando a usted le vituperan, le dicen mal, lo insultan, lo agravian, lo ofenden e incluso le podrían quitar la vida por causa del mensaje del Evangelio, en ese momento usted debe entender que usted disfruta una dicha sin igual, una dicha sin par por causa de ser vituperado. ¿Por qué usted debe causar una dicha sin par en su vida? Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ahora me gusta cómo ese verso 14 dice: ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, es decir, el Espíritu, pero por ustedes, por vosotros, es glorificado. Y es que de eso se trata, mis queridos hermanos y hermanas. Se trata verdaderamente que nosotros glorifiquemos a Dios a través de una vida correcta, recta, una vida apegada al Evangelio, una vida que realmente da testimonio, da esa muestra verdadera de ser hijos de Dios. Y en ese testimonio a veces nos tocará sufrir, a veces nos tocará ser relegados, ser despedidos por ser cristianos evangélicos, pero insisto, por el Evangelio, no por estar haciendo cosas incorrectas, no por estar pensando o haciendo declaraciones incorrectas, sino por vivir como verdaderos hijos de Dios. Amados hermanos, mis amadas hermanas, como pastor, si algo debo de encarar a los cristianos evangélicos es el testimonio verdadero que nosotros debemos dar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el testimonio de no vivir conforme vive el mundo, de no adoptar la vida del mundo, sino la vida espiritual que el Señor nos ha dado por medio de su manifestación hacia nosotros. Pero requerimos, como pastores, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, usted como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, debemos todos tener un testimonio correcto, en el cual, si padecemos como cristianos, en lugar de sentirnos avergonzados, humillados, deberíamos estar dichosos, felices, porque en nuestra vida se cumplen los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el consejo pastoral esta noche. Por favor, si usted sufre como cristiano, no se sienta menoscabado, no se sienta humillado,
no se sienta angustiado ni triste. Glorifique a Dios por ello. Dele verdadera gloria a Dios por haber sido tomado en cuenta para poder padecer por nuestro Señor Jesucristo, que ya conocido por nosotros ha padecido por todos nosotros y ha causado un impacto maravilloso en nuestra vida. En ese impacto, usted y yo podemos llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Pero en ese testimonio, somos cristianos, sufrimos como cristianos, pero en lugar de avergonzarnos, glorificamos a Dios. Entonces, yo quiero dejarles ese consejo hoy. Si sufrimos como cristianos, glorifiquemos a Dios. Los demás padecimientos de la vida, los devenires de situaciones diversas que nos suceden porque seamos cristianos, son humanos, son normales, no deben de causar una carga, un impacto en nuestra vida, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Por favor, crea en el Dios Todopoderoso, crea en el Dios que hace, en el Dios que puede, en el Dios que realiza, y si le ha tocado padecer en Cristo, glorifique al Dios Todopoderoso. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Les invito a orar conmigo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús por la oportunidad de abrir tu palabra y también de traer un pequeño consejo a nuestros hermanos. A veces padecemos, a veces sufrimos. Ayúdanos que si sufrimos como creyentes, podamos glorificarte, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Que no nos entristezcamos, que no nos sintamos tímidos, sino por el contrario, te honremos por causa de haber sido fieles, de haber sido tomados como fieles para sufrir esos padecimientos de Cristo en nuestra vida. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Les recuerdo siempre, recuerde, pero por favor, recuerde, cuando usted padece con Cristo, Cristo está con usted. Y Dios debe ser glorificado por lo que usted sufre en el Evangelio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima.